Le pedí a estas herejías que me hiciese el peor 11 del Real Madrid en toda su historia, y la verdad que los resultados que nos ha dado son bastante locos. Para ello utilizaremos la formación 4-3-3 y vamos a ver cuáles son los resultados. Y es que en portería las tres guías han coincidido. Albano Bizarri es el peor portero en toda la historia del Real Madrid. Solo duró una temporada, era inseguro y cometía errores tontos. Jamás dio la sensación de estar a la altura y pasó sin pena ni gloria frente a Ilner y a Casillas. Pero es que la IA vuelve a coincidir con este central, y es que no ni más ni menos que Jonathan Woodgate. El Madrid pagó 22 millones en 2004 y debido a las lesiones y un debut para olvidar en el que se marcó un gol en propia y acabó expulsado, para mí este es uno de los peores fichajes que ha hecho el Real Madrid en toda su historia. Sin embargo, en el central derecho hay intercambio de opiniones. Para la IA de Elon Musk y para ChatGPT, el peor central que ha tenido en la historia el Real Madrid es Walter Samuel, un central que provenía de la Roma y que era un muro. Solamente duró un año en el club blanco. Sin embargo, para Gemini, el peor central que ha tenido en la historia del Real Madrid es Ezequiel Garay. El central argentino llegó al club en 2008 como una joven promesa, con la idea de convertirse en un pilar defensivo. Sin embargo, en sus 3 temporadas con el equipo blanco, nunca consiguió afianzarse en el 11 titular. Y ahora pasamos al lateral derecho, donde hay bastante variedad de opiniones. Para ChatGPT, el peor lateral derecho de la historia del Real Madrid es Carlos Secretario, un lateral portugués fichado en 1996. Nunca se adaptó y se fue bastante pronto. Incluso Capello admitió que no sabía por qué lo habían fichado. Sin embargo, el peor lateral derecho para Guruk fue Cicinho, 8 millones en 2005, para tan solo 19 partidos en la liga. Prometía desborde y al final se quedó en nada. Y para Gemini, el peor lateral derecho es Carlos Diogo, un lateral uruguayo que llegó al Madrid en 2005 y su fichaje no cumplió nada a las expectativas. Y en el lateral izquierdo no hay ningún tipo de duda. Para esta estrategia, el peor lateral izquierdo de la historia del Real Madrid es Royston Drenthe. Fue fichado en 2007 tras una gran actuación en la Eurocopa Sub-21 y aunque prometía ser una estrella, su irregularidad, sus problemas de actitud y un estilo de vida que no era adecuado hicieron que su potencial no se materializara. Si esta es la defensa, no me quiero imaginar cómo es el medio campo del peor equipo de la historia del Real Madrid. Y es que si pensamos en el peor pivote que ha tenido el Real Madrid en toda su historia, se nos viene el nombre de Thomas Gravesen. Y es que llegó como un fichaje rudo para aportar garra, pero era más caótico que defensivo. Y es que aquí en España fue más conocido por el famoso regate de la Gravesiña. Y es que el club lo despidió por una pelea que tuvo con Robinho en un entrenamiento. Y la IA tiene dos alternativas para el acompañante de Thomas Gravesen. Mientras que Grok y ChatGPT apuestan por Julian Fauber, cuya cesión en 2009 fue por 1,5 millones y solamente jugó 54 minutos y nos dio una imagen que dio la vuelta al mundo. Se quedó dormido en el banquillo. Gemini apuesta por Erbil Barcic. El jugador bosnio fue el fichaje más caro del Real Madrid en 1999 por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Y es que una grave lesión al comienzo de su etapa con el club le impidió rendir. Y para cerrar el medio campo, las tres IAs coinciden en un solo nombre, en el de Pablo García. 5 millones de euros fue lo que pagó el Real Madrid en 2005. El pivote uruguayo era tosco y tras 23 partidos se fue cedido al Celta. Y ahora pasamos donde está la verdadera chicha, pasamos a la delantera, donde están los magos del balón, donde están los que de verdad saben de la pelota. Primero vamos a ir por el extremo derecho, y aquí hay diversidad de opiniones. Para ChatGPT, el peor extremo derecho de la historia es Pedro León. Ya sabemos toda la historia entre Pedro León y José Mourinho. El entrenador luso lo terminó enterrando y es que de las pocas veces que lo ponía, nunca brillaba. Para Grok, el peor extremo derecho de la historia del Real Madrid ha sido Antonio Cassano, que sí que es verdad que no era extremo derecho puro, pero había que ponerlo, porque el italiano fue fichado en 2006 por 5,5 millones y tenía un talento brutal, pero su indisciplina y problemas de peso lo limitaron a 19 partidos y 2 goles en la liga. Y por último, para Gemini, el peor extremo derecho era Javier el Conejo Saviola, y es que llegó en el verano 2007 al Real Madrid desde FC Barcelona, pero Saviola en las 2 temporadas que estuvo nunca logró ganarse un lugar en el equipo titular. Y de un extremo a otro pasamos al extremo izquierdo, donde las tres IAs coinciden que el peor extremo izquierdo de la historia del Real Madrid es Eden Hazard. Y es que el extremo belga llegó al Real Madrid por 120 millones en 2019. Lesión y falta de forma terminaron de lapidar su etapa en el Real Madrid. ¿Y quién es para vosotros el peor delantero de la historia del Real Madrid? La IA lo tiene bastante claro, y es que el peor delantero de la historia del Real Madrid es Ricardo Kaká. Ya sabemos que Ricardo Kaká no era del todo delantero, pero había que ponerlo porque es un fichaje que fue una decepción en su época. Venía con la etiqueta de que era Balón de Oro, y cuando llegó al Real Madrid parecía que le iba a romper, pero después de todo el dinero que se pagó fue una absoluta decepción. Al final se nos queda un equipo que yo creo que actualmente no se podría mantener ni en primera división. En portería tendríamos a Bizarri, de centrales tendríamos a Woodgate, a Samuel o a Ezequiel Garay, de lateral izquierdo a Drenthe, de lateral derecho a Cicinho, a Carlos Secretario o a Carlos Diogo, de pivote defensivo tendríamos a Thomas Gravesen y de interiores tendríamos a Pablo García, a Erbil Barcic y a Fauber. Y en la delantera, donde va a estar toda la magia, tendremos a Kaká, a Cassano, a Hazard y a Pedro León. Un equipo lleno de estrellas y que seguramente ganarían todos los títulos. Y ahora me gustaría saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué jugadores creéis que falta en este 11?
11. Os estaré leyendo por comentario y os estaré respondiendo. Te dejo por aquí mi último vídeo acerca de las 7 sustituciones que cambiaron la historia de fútbol y nos vemos por ese vídeo.